Bueno, lecciones de conversaciones con Dios son los conceptos básicos de nueva espiritualidad. Empezamos por el concepto uno, que es que Dios se comunica contigo todo el tiempo. Dios se comunica contigo todo el tiempo, dice. La esencia de la vida, a la que llamamos Dios mismo, siempre está informando a la vida sobre la vida misma. Como ya hemos visto antes, es como un proceso de una sola sustancia que se expresa a través de sí misma, se informa sobre sí misma a través de sí misma y esto hace que siempre esté en expansión. O sea, siempre está como descubriendo más de sí misma. Dios siempre está en una comunicación bidireccional con todos nosotros y con toda la vida en todo lado, en el nivel en que interactúa con la vida misma. O sea, Dios interactúa con los diferentes grados de conciencia en ciertos niveles, ¿no? Y lo que nosotros normalmente pensamos o tendemos a pensar es que Dios es un ser como apartado de nosotros, en el que ciertos momentos le hablamos o le contamos ciertas cosas y en ciertos momentos nos responde. Pero la realidad es que Dios como proceso siempre está activo. Entonces, todo lo que pensamos, decimos, hacemos y nuestro estado de ser en general siempre está emitiendo una comunicación con Dios. Entonces, por eso también es que a veces hay esa discordancia entre lo que nosotros, pero si yo le hablo a Dios conscientemente de esto cuando rezo o en determinadas ocasiones, ¿por qué no se da lo que pido, no? Porque el resto del tiempo estás emitiendo otra señal que es como seguir hablándole a Dios o al sistema de otras cosas. Entonces, el concepto en realidad nos invita a ser conscientes de que esa comunicación se está dando todo el tiempo, no solamente cuando nos sentamos y decimos, bueno, ahora te voy a contar esto porque quiero que me ayudes en esto, ¿no? ¿Y cuál es lo bonito de ese concepto? Es que se acaba la soledad. Cuando tú empiezas a reconocer que todo el tiempo estás en una comunicación en parte de un sistema, no estás solo, porque siempre estás con Dios, siempre estás contigo, ¿no? Y nunca lo estarás. ¿Y qué pasa? Que siempre que tenemos una pregunta, una interrogante, esa interrogante, por así decirlo, como que manda una señal hacia el sistema mismo y la respuesta empieza a llegar. Esa pregunta empieza a traer la respuesta. Pero el problema es que nosotros no estamos atentos o esperamos de que la respuesta siempre llegue de una determinada manera, como nosotros tenemos pensado, o que de repente las palabras aparezcan en nuestra mente, ¿no? Pero la nueva espiritualidad nos invita a estar completamente alertas y conscientes todo el tiempo, porque las respuestas a las interrogantes o los mensajes pueden llegar a través de una canción en la radio, puede ser también una voz en la mente, un pensamiento, un amigo que nos dice algo en un momento determinado en la calle, un artículo de revista. Y gran parte de lo que nos impide es el recibir este mensaje es que no estamos en un estado de presencia. Por ejemplo, estamos leyendo algo, pero estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, o estamos con un amigo y nos está diciendo algo y nosotros ya estamos pensando en lo que vamos a responder, pero no estamos realmente escuchando lo que nos dice, ¿no? Entonces, estar en un estado de alerta es también simple y llanamente quedarte en blanco para escuchar y cuando escuches, es creer lo que oyes, actuar, ¿no? Y no decir, ay, me estoy imaginando o es una coincidencia. Eso es el concepto, digamos, principal de que Dios se comunica contigo todo el tiempo, no necesariamente de la manera en la que tú esperas, ¿no? Lección 2. El sentimiento es el lenguaje del alma. Es la manera en la que Dios nos habla, ya que el alma es Dios individualizado. El sentimiento es un lenguaje universal. No necesita que nadie te lo traduzca, te lo interprete o te lo explique. Ahora, los sentimientos pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el sentimiento básicamente te está diciendo lo que tú sabes sobre algo. Y aquí viene una parte bien interesante. Mientras más sepas, más conozcas tus sentimientos conscientemente, más van a reflejar el mensaje que Dios tiene para ti. Vas a saber mucho más sobre lo que ocurre al escuchar el mensaje de tus sentimientos, ¿no? O sea, tu verdad misma
Al escuchar tus sentimientos se va actuando, se va actualizando, como si fuera un proceso por capas. Mientras más entras en tus sentimientos, más cosas se van a revelar. ¿Por qué? Porque el mensaje esencial de la verdad final, por así decirlo, está en el punto más profundo de donde surgen tus sentimientos. Pero, por ponerlo de una manera, son nuestras interpretaciones de esos sentimientos los que nos hacen llegar a niveles distintos de verdad. Y ahí también viene el punto de que nuestras creencias se meten como que son como no un bloqueo, pero que son como filtros por donde pasan nuestros sentimientos. Entonces, conforme más vayas explorando en lo que vas sintiendo, en lugar de creerle al otro lo que es verdad, sino que tú realmente empieces a explorar qué sientes con respecto a algo, vas a darte cuenta que va a ir evolucionando el sentimiento y como por capas se va a ir empezar abriendo tu verdad o lo que conoces sobre un tema, hasta que lleves a la raíz, ¿no? Que es la causa inicial que está bien, bien al fondo en tu ser. Entonces, el universo nos puede enviar información que puede ser malentendida o no comprendida completamente por nuestra falta de conciencia. Entonces, siempre debemos buscar expandir esta percatación, esta conciencia de lo que somos conscientes para que vayamos profundizando en nuestra verdad. Por eso que lo que sentíamos con respecto a Dios hace 5 años no es lo mismo que lo que sentimos ahora. Parece que conociéramos más cosas y en realidad lo que está pasando es que somos conscientes de más cosas, ¿no? Los sentimientos nos dicen aquello de lo que somos conscientes o de lo que nos percatamos. Son la medida de nuestra conciencia. Cuando cambia nuestra conciencia, se expanden los sentimientos y es un proceso que se nutre a sí mismo, es autoinformativo. La vida informa acerca de la vida misma y mientras la vida oye más acerca de la vida misma por la vida misma, la vida se vuelve más consciente de lo que la vida es. O sea, es un sistema en el que no hay un agente externo. Un único aspecto o una única cosa que existe se alimenta a sí misma a través de sí misma y se habla a sí misma sobre sí misma. Por lo tanto, se va expandiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Es recrearte a ti mismo en tu versión más grandiosa. ¿Cómo? Mediante los sentimientos. Lo que vas sintiendo te van contando tu verdad de quién eres. Entonces solo necesitas escuchar lo que tienen para decirte. ¿Por qué? Porque no se trata de conocimiento, se trata de sabiduría. La sabiduría que ya está adentro y que en realidad ya lo sabes todo, pero te vas abriendo a lo que sabes por capas, por decirlo de alguna manera. El concepto número 3 son los 3 niveles de creación: pensamiento, palabra y acción. Muchos de los efectos externos en la realidad, porque recuerden que estamos creando la realidad a nivel individual y colectivo. Muchos de esos efectos externos son creados por lo que tú estás pensando, por lo que tú piensas. Lo que dices surge de tus pensamientos y lo que haces surge de lo que dices y lo que piensas. Todo está interconectado. El problema es que no siempre somos conscientes que pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de otra manera. Y eso un, suena como un concepto simple de tratar como de ser siempre coherentes, pero la coherencia en ese sentido tiene mucho más que ver con la conciencia y con la decisión. Lo que hemos decidido creer, por ejemplo, no sirve de nada si no hemos decidido actuar en base a lo que hemos decidido creer para poder tener la experiencia, para poder llegar a ese estado del ser. Entonces, cuando hablas sobre lo que hablas, puedes ver más claramente sobre lo que estás hablando. O sea, es como hacerte autoconsciente, ¿no? ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Y en qué momento no está en relación con lo que hago o con lo que pienso? Cuando piensas sobre lo que estás pensando, puedes ver más claramente sobre lo que estás pensando. Suena un poco enredado, pero es simple y llanamente agarrar como tu foco, tu linterna y voltearla hacia ti mismo, ¿no? Pensar y pensar, qué pienso regularmente en el día? ¿Qué pensamientos pasan por mi mente, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta hace poco que a veces mi primera reacción es irme al peor escenario y es automático, ¿no? Y digo, wow, a pesar de todo el conocimiento de las creencias que digo que he adoptado,
veo que mi mente a veces entretiene un poco el peor escenario o da por hecho que se va a dar, ¿no? Y se prepara para ese escenario. ¿Por qué no irme al mejor? Cuando haces algo acerca sobre lo que estás haciendo con respecto a algo, puedes ver más claramente lo que estás haciendo con respecto a algo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con respecto a lo que hago? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que está trabajando en un tema de abundancia y me siento y medito y digo yo soy abundancia y todo, ok, pero cuando salgo y viene un mendigo, trato de darle la menor cantidad de dinero posible. Entonces, no estoy alineado con lo que realmente estoy hablando y lo que estoy pensando, no lo estoy haciendo. Entonces tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué hago? Cambiar la acción, ¿no? De repente sacar un billete más grande o simplemente meter la mano al bolsillo y coger lo primero que sea que hay sin meterle pensamiento. Eso es intervenir, eso es como voltear las herramientas de la creación en sí misma para crear lo que estás creando. O, dicho de otra manera, crearlo conscientemente, ¿no? Dejar de hacerlo inconscientemente. Eso es expandir tu conciencia. O sea, ser consciente de lo que eres consciente, ser consciente de lo que estás diciendo, ser consciente de lo que estás pensando, ser consciente de cómo estás accionando, autoobservarte, voltear el foco hacia ti mismo. Esto es moverte al segundo nivel de conciencia para ser consciente de aquello que eres consciente. Es reflexionar sobre ti mismo, en otras palabras, como volverte un espejo. Enseñar tu ser a ti mismo, revelar tu ser a tu propio ser. Y así logras salir de la experiencia de la ilusión y ponerte en un espacio de realidad final. Allí reside Dios. Porque si se dan cuenta, en un espacio de la realidad final, incluso esto se menciona en el momento en el que morimos, ¿no? Que inmediatamente en el reino del espíritu, todo lo que pensamos empieza a suceder sin ningún tipo de retraso en el tiempo. Entonces, es más fácil hacerte consciente porque lo piensas y sucede. En el caso de nosotros que estamos como seres humanos, es un poco más difícil en el sentido de que lo que pensamos toma un tiempo para manifestar, pero normalmente no somos conscientes, no nos hacemos conscientes de que todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos haciendo y diciendo es lo que crea nuestra realidad. Creemos que son ciertos pedazos, ¿no? Y asumimos o dejamos de ver o de llevar conciencia hacia ciertos pensamientos o momentos de nuestra vida en la que simplemente actuamos en automático. La idea es llevar tu conciencia o tu análisis, por así decirlo, tu autorreflexión a esos momentos en donde se hacen automático, para que veas exactamente cómo estás creando lo que estás creando. ¿Cómo puedes habitar en ese espacio de la realidad final en donde está Dios? Puedes caminar por el bosque, escribir poesía, escuchar música, puedes cantar, cánticos para conectar, rezar, meditar. El tema también es que no tienes que siempre estar allí, ¿no? Una vez que lo has logrado, no tiene que ser un estado de ser permanente. Una vez que experimentes a Dios en ti y vengas de un lugar en donde Dios reside, no vas a necesitar ninguna explicación de la verdad o ninguna otra. La comunión con Dios elimina la necesidad de que la verdad sea explicada, porque la vida se vuelve la explicación misma. O sea, una vez que has llegado, por así decirlo, como a salir de la Matrix, siempre puedes recordar y ya sabes cómo se siente la verdad. No, no la puedes poner en palabras, pero sí la puedes recrear en sensaciones, o al menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Y no necesitas explicaciones, simplemente es. Y dices, esto es lo real. Todo lo demás es una ilusión. Incluso para explicarlo a mí se me hace un poco difícil, ¿no? Pero si tuviera que ponerlo en palabras sería como una vez que llegas a tener la experiencia en la que no necesitas ningún concepto mental ni nada de que sea explicado, simplemente para sentirlo, ya renuncias a cuando tu mente te está pidiendo una explicación y dices, no, porque ya sé que sí, cuando llegue a ese lugar, todo lo que me he explicado y todo lo que he tratado de entender no va a servir de nada, porque todo es simple y llanamente suficiente en sí mismo. Solo necesito estar y ser quien soy y basta. Entonces renuncias a ese proceso mental de tratar de entenderlo todo. La lección 4. Solo hay dos pensamientos patrocinadores, amor y miedo. Toda la experiencia de vida procede de dos lugares.
el amor y el miedo. Lo interesante en este concepto es que nosotros tendemos a ver como que el amor y el miedo son opuestos o son espacios que no están conectados, pero en realidad ambos son uno y son el mismo, simplemente experimentado en diferentes niveles de vibración. Es como frío y caliente, ¿no? Frío tiene ciertos grados de temperatura y caliente tiene ciertos grados de temperatura, pero la experiencia es lo mismo a diferentes grados. Es lo mismo con la vida. La vida es una sola cosa experimentada en diferentes tipos de vibración. Entonces, en ciertos tipos de vibración, la vida aparece en forma temerosa. En un nivel más elevado de vibración, la vida aparece como amor, pero es la misma experiencia. Nosotros somos los que decidimos el grado en que la experimentamos. No son los eventos los que tienen intrínsecamente estos grados de experiencia. El evento es neutro. Simple y llanamente somos nosotros los que vamos a decidir en qué grado vamos a experimentarlo y cómo, a través de los pensamientos, palabras y acciones, las tres herramientas de creación, o la herramienta más directa que es la herramienta del estado del ser. Cuando pienso de manera amorosa, digo cosas amorosas y hago lo que el amor haría, ¿no? La vida es un continuo, es un círculo. Entonces, lo único que hay que hacer dentro del círculo es ponerte en un espacio diferente de ese continuo. Entonces, el amor y el miedo son lo mismo expresado en diferentes niveles de conciencia o de vibración. Bueno y malo son lo mismo. Ninguna cosa está separada de la otra. Cuando cambiamos el pensamiento patrocinador, el infierno se vuelve cielo. Y el cielo se vuelve todo lo que hay. Simple y llanamente es la realidad final, es todo lo que existe, es todo lo real. Vamos a la lección número 5. En ausencia de aquello que no eres, aquello que eres no es. Como ya hemos visto, este concepto explicado de la manera más simple es, no puedes saber que eres alto si no hay un bajo a tu costado, ¿no? Porque todo es relativo. ¿Cuál es una forma más profunda de entrar en este concepto? Es que no tienes que ser esto o eso. En realidad tú eres esto y eso al mismo tiempo, eres todo. Entonces, tú puedes elegir qué aspecto de tu ser o de tu yo quieres experimentar en mayor proporción. Y aquí no tienes que eliminar ningún aspecto tuyo. En realidad, a lo que esto lleva es a soltar esa resistencia que a veces nosotros tenemos de este aspecto mío no me gusta y lo tengo que erradicar, ¿no? O no puedo ser de esa manera, o yo no quiero ser esto. Pero en realidad tú eres todo. Simple y llanamente estás calibrando en qué nivel vas a experimentar eso que eres. Considera la posibilidad de lo que llamas tus fallas sean nada más que tus atributos más elevados con el volumen demasiado alto. O sea, por ejemplo, hay una gente que puede ser, puede tener coraje, pero cuando se desborda puede ser percibido como imprudencia o el liderazgo, ¿no? Cuando está demasiado alto, por así decirlo, el volumen, te vuelves en alguien mandón o en alguien que atropella. La espontaneidad no puede convertirse en disrupción, pero si se dan cuenta, es lo mismo, es algo que tú eres y simple y llanamente estás calibrando la vibración o el volumen en el que lo experimentas. Entonces viene el vivir la vida desde responder la pregunta, ¿esto es lo que elijo? En lugar de responder a la premisa, no puedo tener esto, no puedo hacer esto, ¿no? Simple y llanamente te da la libertad. Dense cuenta cómo en una hay la libertad de qué es lo que elijo, sin resistirme a nada, porque yo soy todo. Mientras en el otro es, no puede ser esto, no debería ser así, no puedo tener tal cosa. Es limitante, te hace más pequeñito. Entonces la idea es aceptar tu ser entero y elegir qué parte quieres experimentar y expresar aquí y ahora, de qué forma y en qué nivel. Aceptar lo opuesto a lo que estoy eligiendo en y para mi vida sin juicio. O sea, lo que yo elijo para mí es lo que yo elijo para mí. Y como yo elijo algo para mí, para poder tener la experiencia de aquello que yo elijo, el opuesto tiene que existir. Si no, yo no podría tener esa experiencia. Por lo tanto, tengo que vivir sin juicio en hacia todo lo que no es yo o a lo que yo no elijo, a aquello como lo que yo no elijo definirme. Ya no lo necesito combatir. Simple y llanamente
tiene que existir porque si no, no podría yo experimentarme como lo que estoy eligiendo. Entonces tú te sintonizas y te ajustas con el momento, con el entorno y las circunstancias de acuerdo a lo que tú quieres experimentar. Y así llegas a estar en un lugar de balance. Y el balance, ¿en dónde está el balance? Lo decides tú. Es una elección libre. No hay nada de lo que te tengas que deshacer. Eso es bien liberador. Lección 6. No existe lo correcto y lo incorrecto. Seguimos entonces con el mismo concepto de que todo es un círculo y es un balance entre polaridades, pero es parte de una misma experiencia. Solo hay esto y eso, ¿no? Que son ambos extremos del espectro. Llamarlo correcto o incorrecto es una elección que hacemos de cómo queremos experimentarnos a nosotros mismos en un momento, ambiente o circunstancia. Entonces la pregunta es, antes de llamar algo correcto o incorrecto, sería, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer, ser o tener? ¿Qué estamos intentando crear? Lo correcto y lo incorrecto son juicios objetivos humanos, basados en el contexto en que las acciones y las elecciones que ellos describen son consideradas. Todo depende del contexto bajo el cual mires algo para que tú emitas un juicio de que es correcto o incorrecto. En realidad no hay una mirada, no hay una mirada objetiva, no hay una medida objetiva. Se nos propone la efectividad versus la correctitud, lo que funciona y lo que no funciona de acuerdo a lo que estamos tratando de hacer. Lección 7. Atraes lo que temes. Todo el universo es vibración y el miedo es una emoción, es un imán y las energías atraen energías similares, vibraciones similares. Los opuestos se repelen. Entonces, ¿cuál sería el truco para dejar de atraer lo que temes? Parar de tratar de empujar energía con todo tipo de giros mentales, imaginaciones físicas. O sea, dejar de resistirte a la vida, ¿no? Si algo viene es porque tiene que venir y es lo mejor que puede estar pasando en este momento. Pero mientras tú estés tratando de resistirte a algo, más lo vas a atraer porque esa es una energía poderosa, en lugar de que simple y llanamente dejes que venga lo que tenga que venir. Recuerden que igual todo va a terminar saliendo bien, igual vas a llegar al destino, pero tu camino no tiene por qué ser tan difícil todo el tiempo. ¿Cómo se hace que sea, que igual transites, pero que sea de la manera más fácil o más cómoda, por así decirlo? Dejar de resistiéndote. Es como estar en un bote y soltar los remos y dejar que la corriente te lleve hacia donde va. Lección 8. Dios es vida y la cosa que la vida es. ¿Qué quiere decir esto? Que suena un poco confuso cuando lo leí en la traducción. Que Dios es vida y la vida es la única sustancia que hay. La vida es lo único que existe. Por lo tanto, Dios es igual a vida. Dios es todo y está en todos lados. Yo soy Dios y Dios es yo. Dios es todas las cosas, es la vida con diferentes vestimentas. O sea, todo lo que vemos es la misma cosa, pero maquillada de diferentes formas. Dios dentro de mí y Dios y yo somos uno. Si yo no puedo creer que Dios soy yo, si yo no puedo creer esa idea, por lo tanto, tengo que creer que Dios no está en todo y que hay algo que no es Dios. Y tengo que creer que Dios no es ilimitado. Y eso no es verdad. Por lo tanto, Dios soy yo. Si Dios está en todo lado, eso también quiere decir que yo no tengo que ir a ningún lado para encontrarlo, que ya está aquí y ahora. Todo el tiempo estoy en una comunión con Dios, pero no todo el tiempo soy consciente que lo estoy, que son cosas diferentes. Entonces, Dios es todo, Dios eres tú, Dios soy yo, Dios está en todos. Por eso es que también a veces, ¿qué es lo que impide, no? Que la vida se comunique a través de nosotros. Yo les voy a contar algo personal. A veces viene alguien, una persona, inmediatamente tu mente te dice, no, ay, probablemente esta persona no es tan consciente como yo, o no tiene la experiencia de vida que yo tengo, o de alguna forma es menos que yo, ¿no? Que eso es lo que juega la mente. Y te pierdes de todo el mensaje
que la persona tiene para darte. Y te dice la persona muchas cosas, pero tú simplemente no escuchas, lo invalidas, porque de alguna manera estás creyendo que Dios no está en esa persona, que la inteligencia primordial no puede fluir a través de esa persona. Y eso no puede ser verdad. La persona más simple o la persona más mala según tu mente que te encuentres, igual es Dios, igual está fluyendo esa sustancia a través de ellos. Entonces puedes estar atento y recibir muchas piezas de información de esa persona. Lección 9. Dios no necesita nada, por lo tanto, no requiere nada de nosotros. Ya sabemos nosotros que en todas las religiones se hablan de los mandamientos, se hablan de que Dios exige ciertas cosas, lo cual no es necesario. No es necesario aplacar a los dioses porque no están en contra de nosotros. No hay nada que la divinidad carezca. Por lo tanto, no hay nada que la divinidad necesite, porque la divinidad lo es todo. No hay nada que la divinidad busque, no hay nada que la divinidad requiera y nada que la divinidad demande, porque Dios es todo, eres tú, soy yo, está en todos lados. No hay nada externo que pueda necesitar por el simple hecho de que no hay nada externo a ella. Lección 10 y esto es lo que también acabo de hablar, ¿no? Dios le habla a todo el mundo, sin excepción, en todos los grados de conciencia, sea persona buena o mala según nuestros criterios, ¿no? Dios te está hablando ahora mismo todo el tiempo y acá tiene que ver también el hecho de sentirte merecedor. Muchas veces bloqueamos esta sabiduría porque simple y llanamente nos autopercibimos como fallidos, como que hay algo malo en nosotros y solamente nos puede llegar la información a través de una persona santa o un canalizador en especial o alguien que tiene un tipo determinado de alimentación o preparación y nos anulamos a nosotros mismos como canal, pero eso no es verdad. Cuando Dios nos habla, a veces lo llamamos guía, intervención divina, intuición, inspiración, suerte, coincidencia o cualquier otra cosa. No hay ningún ser humano a quien Dios no le hable, solo tenemos que escuchar. Es más que esperar que las palabras aparezcan en tu mente, es vivir estando alerta, mantenerte receptivo, abierto, despierto. Cada vez que haya algún asunto realmente importante en tu vida que resolver, el mundo empieza a mandarte respuesta, empieza a mandarte mensajes, pero no te va a tocar el hombro y te va a decir, oye, mira, esta es la respuesta, te toca a ti estar despierto, vivir conscientemente, estar en una percatación total, o no te vas a dar cuenta de la comunicación con Dios. Lección 11. Los seres humanos se componen de tres distintas energías. Eres más que un cuerpo y más que tu mente. Esa tercera parte a lo que nos invita la espiritualidad a ver es que somos espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? El espíritu es la energía que impregna todo el universo entero. El alma es la porción de ese espíritu que reside contigo. Es la parte tuya que es espíritu. Es lo que se llama alma. Es la porción de ese espíritu divino que se manifiesta a sí mismo en mí como yo y a través de mí. O sea, es tuyo localizado. El alma es energía pura que puede ser usada de forma predecibles y conscientes. Cuando usas la energía de tu cuerpo, mente y alma al mismo tiempo, es ahí cuando el mundo te empieza a responder, cuando ves tu mayor poder. El problema es que no siempre usamos las tres energías juntas. Lección 12. Todo lo que ves en el mundo es el resultado de tu idea al respecto. Como ya hemos visto en clases anteriores, tú estás formando la realidad en tu mente. Los pensamientos son creativos, produciendo tu experiencia de todo. Por eso se dice que cada acto es un acto de definición, cada pensamiento es un acto de definición. Todo es como lo llamamos, y esto lo hacemos individual y colectivamente. No hay nada que nosotros definamos y etiquetemos cuyas definiciones y etiquetas no provengan de nuestra mente. Por lo tanto, si eso es verdad, si quiero mantener un recuerdo de una manera diferente, solo tengo que llamarlo o etiquetarlo de una manera diferente. Eso es lo único que hay que hacer porque es a través de la mente como le damos la carga. Cada momento del presente puede ser expresado de la manera en la que desees, etiquetándolo como tú desees. Pero esto requiere una maestría.
¿Para qué? Para abandonar tu viejo pensamiento, tu historia anterior, para resolver viejos enojos, atravesar viejos miedos, soltar viejos resentimientos, renunciar a viejos juicios y cambiar viejas opiniones. Eso, a pesar de que todo eso es como tú has elegido autodefinirte, eso no es lo que tú eres, no es tu identidad real. Y no tienes que hacerte incorrecto a ti o a otra persona para abandonar esa identidad. Generalmente nos cuesta abandonar nuestra historia y nos cuesta abandonar nuestras opiniones y lo que pensábamos y nuestras viejas historias. ¿Por qué? Porque cuando decidimos abandonar eso, pareciera que estamos haciendo que alguien esté equivocado o sea incorrecto, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿quién sería incorrecto o quién estaría equivocado si yo cambiara mi parecer sobre esto? ¿Y cómo se logra eso? Tenemos que soltar la necesidad de pensar en ellos o en nosotros mismos de una manera en particular. No me compro simplemente el pensamiento negativo, no le doy mente, ¿no? Dicho de otras palabras, si yo lo que opino sobre algo, decido renunciar a esa opinión, es como tener que admitir que he estado equivocado. Y nosotros no nos gusta admitir que hemos estado equivocados o que hemos estado incorrectos, ni tampoco que otra persona lo está, alguien con quien consideramos, ¿no? Algo que te ha enseñado tu padre, por ejemplo, ¿no? Siempre te ha enseñado, no debes hacer esto, y si tú quieres cambiar esa idea, pues tienes que admitir que esa persona está equivocada o está de una manera incorrecta. Entonces, simple y llanamente te dice que sueltes la necesidad de pensar en otras personas de una determinada manera. No vayas allí, no vayas al pensamiento negativo, no le des mente. Lección 13. Todas las condiciones son temporales, nada permanece igual. La forma en la que una cosa cambie depende de ti. Y esto tiene que ver con el cambio, ¿no? Como Dios es cambio. No puedes ir a donde quieres ir destruyendo en donde has estado. Lo que resistes persiste. No puedes avanzar, eh, no tienes que destruir algo y volverlo a crear de cero. Todo siempre está en constante cambio, porque el cambio es parte de la vida, es la vida manifestándose. Dios es vida, la vida es Dios. Por lo tanto, Dios es cambio. Dios es energía en movimiento. Todo en la vida se mueve, el movimiento es todo. El movimiento es la naturaleza de las cosas y es sinónimo de cambio. Entonces nosotros vemos que el cambio está ocurriendo en todo momento, en todo. Incluso hemos hablado de que si ponemos un microscopio potente en una roca, vamos a ver que se está moviendo todo el tiempo. Las partículas siempre están cambiando. El tema es que tú puedes controlar cómo cambia todo. El cambio es energía moviéndose y podemos controlar cómo se mueve la energía de la vida. ¿Por qué? Porque es así como Dios crea las cosas, controlando cómo se mueve la energía de la vida, afectando cómo se mueve esa energía. Nosotros podemos hacer lo mismo y ya lo estamos haciendo con las tres herramientas de creación. Lo que pensamos, empezamos a crear. Lo que decimos, empezamos a crear. Lo que hacemos, empezamos a crear. La idea es usarlo simultáneamente en coherencia. Una vez más, ¿no? Esta idea de enfatizar simultáneamente. Mucha gente dice, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no se transforma en mi realidad? Porque tú solamente te dedicas a mandar una proyección o a hacer media hora del día y el resto del tiempo estás diciendo otra cosa, pensando otra cosa y haciendo otra cosa. La idea es hacer una coherencia total. Y necesitamos también parar de tratar de detener el cambio y en realidad acogerlo, dejar de resistirnos y verlo como una oportunidad en lugar de como una carga. Un maestro empieza a crear el cambio que quiere ver en lugar de simple y llanamente reaccionar a los cambios que se van dando en su vida. Sales del lugar de víctima para tomar el lugar de creador. Lección 14. El propósito del alma es la evolución. Si todo lo que ves en el mundo es tu idea con respecto a ello y todas las condiciones son temporales, estas dos ideas anteriores que hemos visto se dan por una razón, por la evolución. Y como hemos dicho antes, somos Dios diosando. Somos eso que es en el acto de convertirnos en algo, en quien realmente somos. Y al mismo tiempo estamos decidiendo
¿Qué va a hacer eso? Como nosotros somos todo, para poder recrearnos como quienes realmente somos, tenemos que empezar a decidir qué parte de todo eso que somos es lo que vamos a experimentar. La vida es un proceso entonces de decidir, es un proceso de creación. Cada acto es un acto de autodefinición. Y eh, como dos verdades opuestas que parecen ser opuestas pueden darse al mismo tiempo, como es la dicotomía de la vida es un proceso combinado de experimentar quiénes realmente somos y al mismo tiempo decidirlo en el mismo momento. No es descubrirlo, es decidirlo. Entonces, o crearlo. La vida es un proceso en el que Dios está convirtiéndose todo el tiempo en Dios, llegando a ser. La vida pone en el mundo externo lo que existe en nuestro mundo interno. Y lo que existe en nuestro mundo interno es allí donde está Dios, porque es la primera idea. Entonces la vida es Dios expresándose a sí mismo. Tú eres uno de esos canales. El mundo es otro de esos canales. Dios fluye desde sí mismo, a través de sí mismo, a través tuyo y de toda la vida. Es así como Dios se hace más grande, convirtiéndose en una versión más grande de sí mismo en cada momento de la hora. Nosotros hacemos lo mismo. Y cuando tú eres consciente de eso es que empiezas a evolucionar. Trabajas con Dios, en Dios y como Dios para volverte más Dios. O sea, para volverte más, no es que te estés convirtiendo o llegando a ser en realidad, simple y llanamente estás eligiendo experimentar cada vez aspectos más grandes de quién realmente eres, porque ya eres quien realmente eres. Por eso anecdóticamente te dicen que al mismo tiempo tienes que decidirlo. No puedes experimentar lo que no sabes. Entonces, cuando eres consciente de esto, tu vida adquiere un significado completamente diferente, ¿no? Porque yo, ¿a qué se refiere esto? Suena como una frase más mágica, ¿no? Tu vida adquiere como un nuevo significado. Pero yo me he dado cuenta y estaba pensando, ¿en qué sentido un nuevo significado? Y si yo me pongo a pensar con lo que yo pensaba y cómo me sentía y cómo he experimentado mi vida hace 7 años, era como una sensación de incertidumbre o una sensación de reclamo de ¿por qué me pasa esto? Y ahora es una sensación de ya tengo todo claro por qué pasa. No necesariamente me gusta todo el tiempo, pero ya no estoy en el aire y ya no, ya sé que no soy una víctima, por más que mi mente me quiera llevar en algún momento allí. Lección 15. Eres quien crees que eres. Eres tus propios pensamientos acerca de ti mismo, manifestados. En realidad nosotros no somos conscientes de ellos, pero sí te puedes percatar de ello, de que aquello que tú eres es lo que piensas de ti mismo, lo puedes hacer consciente. Esa percatación es siempre el reflejo de tu conciencia. Cuando te mueves a una conciencia elevada, te percatas de muchas más cosas, llegas a una percatación total. En realidad es elevar la conciencia, llevar la conciencia es simplemente poder observar más cosas, ¿no? Y darte cuenta de que realmente quien tú eres es una idea, es algo que tú estás pensando sobre ti mismo. A mí me gusta explicarlo de la manera, me gusta la palabra autopercepción, ¿no? Cómo te autopercibes es quién eres, para mí, si tuviera que ponerlo en otras palabras. Y quien se está limitando y quien se está definiendo a sí mismo, eres tú. Lo puedes hacer conscientemente ahora, ¿no? Antes lo podías, sucedía como respuesta hacia los eventos que dejabas que te definan, pero ahora no necesitas ser así. Lección 16. La vida no es un proceso de descubrimiento, es un proceso de creación. Aprender y entender son dos cosas diferentes. Aprender es adquirir conocimiento que no tienes. Entender es comprender mejor algo que ya sabes. No puedes entender algo que no sabes. Puedes saber algo y no entenderlo, pero primero viene el saber. En realidad no tienes nada que aprender, solo tienes que recordar quién realmente eres, porque ya lo sabes todo. ¿Por qué? Porque el alma es la que lo sabe todo, no tiene nada que aprender, porque el alma ya es todo. El alma y Dios son uno y el mismo. Entonces, el alma es Dios manifestado en la tierra en una forma particular e individual. El alma crea tu cuerpo y lo envuelve como un sobre.
Tu cuerpo es una creación de tu alma. La mente ha olvidado quién realmente eres. ¿Por qué? ¿Para qué se da este olvido? Para que puedas experimentarte como creador. Como si todo ya está creado, en teoría no podrías crear nada. Pero para que tú puedas tener la experiencia de crear, la- es que sucede el olvido. Como realmente no nos podemos separar, lo único que hacemos es olvidarnos y luego recordamos o remembramos, volvemos a hacernos miembros. Olvidamos que estamos todos unidos y parece que estamos separados y cuando recordamos volvemos a ser parte, ¿no? Pero en realidad no estás volviendo a ser parte del todo. Siempre fuiste, solo que no tenías la experiencia porque no lo recordabas. Entonces la vida es un proceso eterno de un déjà vu. El acto de creación es el acto de recordar, volver a poner todas las piezas juntas, que en realidad nunca se separaron. Lección 17. Dios no le da órdenes a nadie. No existe tal cosa como los 10 mandamientos. Si todos somos uno, ¿a quién va a exigir algo Dios? ¿A quién castigaría? ¿A sí mismo? Eso no puede ser. Entonces los 10 mandamientos han sido mal interpretados. Son indicadores de que estás en el camino hacia Dios. Los 10 mandamientos son cosas que tú harías si estuvieras en comunión todo el tiempo con Dios. Tú actuarás de ciertas maneras automáticamente desde tu libre albedrío. Nadie te lo manda. Por ejemplo, dice no matar, no mentir. No son cosas que si haces te vas a ser castigado. Son cosas que se dan automáticamente desde tu libre albedrío cuando estás en comunión con Dios o con la vida. ¿Cómo saber que estamos en el camino correcto, en el camino hacia Dios? Mira tu comportamiento, mira lo que haces. Si mientes, si matas, si robas, sabes que no estás en el camino, no pasa nada, nadie te va a castigar. Pero esas son como señales de darte cuenta si estás en una comunión con Dios. El libre albedrío quiere decir que no pagas un precio por tus elecciones y decisiones. Hagas lo que hagas, no hay un precio para pagar. Pero sí hay consecuencias y las consecuencias son resultados naturales. Los castigos son respuestas artificialmente impuestas. La vida no responde. La vida no te responde. Si tú haces algo, la vida te va a responder. La vida es una secuencia en donde una cosa lleva a la otra. Es un proceso de causa y efecto. Igual se nos ha dicho de que en el momento de la muerte todos vamos a pasar por un proceso en el que cada momento vamos a vivir cada momento vivido desde el punto de vista de la otra persona. Vamos a experimentar lo que hemos causado que otros experimenten. Esto no tiene que ver nada que ver con el castigo, ni con la retribución, ni hacerte pagar, ni inclinar la balanza. Simple y llanamente tiene que ver con conciencia, de que te hagas consciente de lo que causaron tus acciones y evoluciones. Por lo tanto, no hay sufrimiento. Lección 18. Lo que miras desaparece. Lo, lo que miras deja de tener su forma ilusoria. Lo que resistes persiste. La mente crea todo. Todo lo que ves antes ha tenido que ser una idea o un pensamiento en la mente de otra persona. No puedes pensar en algo sin empezar a ponerlo en tu realidad. Apenas lo piensas, ya está en tu realidad. No necesariamente materializado, pero está en tu realidad. Una cosa no puede aparecer en tu realidad si no ha sido pensada. Entonces, como eso es verdad, resistirte a algo lo pone allí, porque resistirte a algo es una manera de pensar en ello, es una manera de darle energía. No puedes resistirte a algo que no está allí. Cuando piensas en algo que no quieres, lo pones en tu conciencia con bastante energía negativa en un nivel muy alto. Esa es la resistencia. La energía crea tu realidad, experimentada a través de tu cuerpo, que es tu receptor. Cuando te resistes a una pieza de energía negativa que está viniendo hacia ti, tú la agrandas, la haces más grande porque le estás dando tu propia energía negativa. Por eso es que los maestros enseñan, no juzgues ni condenes. Lo que condenas te condena. Los maestros ven la posibilidad en todo, en el momento en el que ocurre, cuando está ocurriendo algo, en ese momento es donde ven la posibilidad, donde no lo ven con energía negativa.
no hacen una autoevaluación después de que ocurre el evento. Por eso te dicen que la gratitud es la actitud. Es decirle a Dios, sé que esta experiencia es perfecta para mí ahora o no la estaría teniendo. Gracias, Dios. Eso lo dices, entiendas o no entiendas por qué viene la experiencia. De repente en ese momento no lo entiendes, pero sabes o tienes el conocimiento de que todo lo que sucede es para tu bien mayor. Por lo tanto, lo agradeces, no te resistes. Eso es realmente saber que todo sucede para nuestra evolución. Y otro motivo para no resistirte es saber que tú lo has puesto allí, tú eres la causa. No hay víctimas ni villanos porque todo ha sido creado por ti en algún nivel. Tú has creado la realidad que estás experimentando actualmente. Tú la puedes mirar y decidir lo que significa. Solo tú puedes darle significado a las experiencias y eventos de tu vida, así como a este momento que estás viviendo ahora. Lección 19. La pasión no es expectativa y la expectativa no es pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión es una fuerza poderosa en crear nuestra realidad. Es el sentimiento que conduce el motor de mucha de nuestra experiencia humana. La pasión, el amor y el miedo son otros nombres para la experiencia de energía acumulándose en un lugar, en un momento de alguna forma. O sea, es cuando hay mucha energía como burbujeando con respecto a algo, por así decirlo. Cuando mucha energía aparece de esa forma en el mismo lugar o sobre alguna misma idea, tiene una fuerza creativa muy poderosa. Por eso se dice que el amor y el miedo son fuerzas creativas poderosas. ¿Qué significa tener pasión sobre algo? Es que tú tengas una carga energética sobre algo, que no es lo mismo que tener una carga emocional sobre algo. Emoción y energía no son lo mismo. Toda emoción es energía, pero no toda energía es emoción. Energía es un término más amplio. Por lo tanto, la pasión no tiene que ser descontrolada, no tiene que ser controlada, perdón, porque no es una emoción descontrolada. La pasión en sí es algo que no necesita ser controlado. Es simplemente energía de vida direccionada de cierta manera, enfocada en cierta persona, en cierto lugar o en cierta cosa. Cómo enfocas esa energía determina si produce una emoción negativa o positiva. Recuerda que la energía de la vida viene por paquetes. La emoción negativa puede ser uno de esos paquetes, pero no tiene que ser la forma en que aparezca tu pasión. Tú estás creando el paquete, tú decides lo que viene dentro de ese paquete de energía. Entonces, no tener expectativa sobre algo no significa no tener carga emocional sobre cómo resulta eso o qué es lo que voy a obtener. No significa que no me importe el resultado. Mi estado emocional del ser no se va a ver afectado de una manera o de otra basada en el resultado. Eso es lo que significa, que voy a sentir la pasión mientras la sienta, pero no voy a tener una carga emocional con respecto al resultado. Mi estado emocional no va a cambiar si no resulta como yo quiero. No me deprimo, no me molesto por un resultado, solo lo noto y sigo. No significa que no tenga pasión por la experiencia. Disfruto la experiencia mientras dura, pero me quito la expectativa con respecto al resultado de la experiencia por la cual siento pasión. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, yo estoy haciendo este taller y ayer, anteayer he sentido pasión porque mientras lo hacía, yo mismo iba entendiendo más cosas, ¿no? Entonces, preparo este PowerPoint y a pesar de que este workshop me va a servir para poder armar un video que luego voy a publicar, yo estaba pensando, en tiempos pasados lo hacía con la expectativa de que muchas personas se conecten y muchas personas lo vean. Y cuando eso no sucedía, me tenía una carga emocional, ¿no? Y decía, no, ya no lo quiero hacer o estoy decepcionado, no vinieron tantas personas. Ahora solamente lo hago por la pasión de hacerlo, porque me gusta hacerlo. Vengan uno, dos, mil, tres mil, ya no es irrelevante. Salgo de ese espacio.
No pienso, no le doy importancia sobre cómo resulta, lo hago simple y llanamente porque me da pasión. La pasión es una excitación positiva. La excitación es el movimiento de moléculas. Es como lo que hace el microondas, simple y llanamente mover la energía, intensificarla, darle vibración. Cómo resulten las cosas no importa, todo está bien. Hay una liberación, hay una libertad cuando te desapegas del resultado. Lección 20. El sufrimiento no es necesario. Como hemos visto que Dios no requiere nada, no pide nada, no necesita nada, se elimina de nuestra mente esa sensación de que tengo que justificarme o tengo que sufrir o tengo que pasar por algo súper sufrido para poder obtener algo positivo. El sufrimiento es un punto de vista. Dios nunca exigiría el sufrimiento ni elegiría el sufrimiento para nadie. Lección 21. No necesitas a ningún Dios. No necesitas ningún Dios. Eso es interesante porque no necesitas depender de un Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un ser autosuficiente que en realidad tú eres Dios. Por lo tanto, no necesitas de nadie externo a ti. Esta idea yo la interpreto como que no necesitas un Dios externo a ti, porque en realidad tú eres Dios. La idea de que la necesidad existe es una ilusión. En realidad tu supervivencia está garantizada debido a quién y qué eres. La felicidad y lo que crea la felicidad no se encuentran fuera de uno mismo. Si no vas hacia adentro, te quedas sin nada. Esta es una traducción que me gusta más, ¿no? Si te quieres llevar algo, o sea, te quieres coger los regalos, no tienes que sacarlos de afuera, tienes que sacarlos de adentro. Entonces, si no vas hacia adentro, te quedas con las manos vacías. No significa que estás solo y que no tienes acceso a recursos. En realidad, ser uno con Dios te da acceso a todos los recursos que podrías usar. Y aquí está la verdadera experiencia de ser quien realmente eres, o sea, de ser Dios. Dios no quiere que necesites a Dios como tus padres no quieren que tus hijos necesiten de ti cuando seas padre o si eres padre. No, no quieres hacer a tus hijos dependientes, quieres darle todos los regalos posibles para que ellos puedan ser autosuficientes. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros queremos una idea, una inspiración, siempre podemos llamar a Dios. Y a quien estamos llamando es a nosotros mismos, porque no hay separación entre Dios y nosotros. Yo soy todas las cosas que Dios es y por lo tanto no necesito nada, ni siquiera necesito a Dios. Me auto basto conmigo mismo. Siguiente lección. Tu propósito en la vida es decidir, declarar, expresar y experimentar quién realmente eres. No soy mi cuerpo simplemente es algo que tengo. ¿Quién soy? Soy un aspecto de la divinidad, una porción de Dios hecha manifestada como hombre, hecha manifiesta como un hombre. Y luego de la vida física se manifiesta como espíritu. Soy una energía que nunca muere. Soy la vida misma en muchas cosas. Mi percatación o mi conciencia de mí mismo nunca muere. Siempre se hace más grande, siempre voy a un nivel más grande de conciencia. Pero vengo al universo relativo para saber quién soy en mi propia experiencia. Podemos experimentar aquello que no podemos describir o definir. Siempre estamos haciendo eso. Nosotros no podemos describir ni definir quién realmente somos, pero ya lo estamos experimentando porque ya somos quienes realmente somos. Podemos fácilmente ser aquello que podemos describir o definir. No necesitamos ser capaces de entender quién realmente somos para hacerlo. El entendimiento no es necesario. No es necesario que entiendas en este momento absolutamente la totalidad de quién realmente eres para poder serlo. Ya lo eres. La falta de entendimiento es en un sentido la forma más elevada de entendimiento, ya que cuando renuncias a la necesidad de entender, terminas entendiendo todo. Eso siempre es como la dicotomía de la vida, ¿no? Quiero entender, quiero entender, quiero entender. Y cuando renuncio a ese querer de entender, ¡pum!, entiendo todo. Lo mismo que le pasó a Buda, ¿no? Quiero iluminarme, quiero iluminarme, quiero iluminarme. Cuando dejó de intentar iluminarse, se dio cuenta que ya estaba iluminado.
La iluminación es saber que la iluminación no existe. ¿Por qué? Porque para que la iluminación exista como una experiencia circunspecta y separada, o una experiencia en particular, recuerden que en el mundo de lo relativo tiene que haber lo que no, aquello que no es para que aquello que es exista. Entonces, para saber que la iluminación no existe, es necesario entender que para que la iluminación exista como una experiencia circunspecta y separada, tendría que haber algo, tendría que existir algo que se llame no iluminación. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque la iluminación es la naturaleza y la definición de las cosas. Es la meta y el logro, el destino y el viaje. Es lo que buscamos y lo que tenemos al mismo tiempo. O sea, es como decir, estoy definiendo quién soy, pero al mismo tiempo ya soy quien realmente soy. Entonces, no existe un espacio en el que yo no sea quien realmente soy. Todo este proceso es iluminación. Entonces, la no iluminación no existe. Por lo tanto, no es necesario llegar a la iluminación. Ya estás iluminado. Dicotomía. Lección 24. Las relaciones funcionan mejor cuando siempre haces lo que sea mejor para ti. Nos dicen que en el momento de tener una relación romántica, hay dos preguntas que uno tiene que hacerse. ¿A dónde voy y quién viene conmigo? Y no podemos invertir el orden para que la relación funcione. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Que en las relaciones es importante que sigamos yendo a donde estábamos yendo. ¿Para qué? Para no renunciar a quienes somos para que la relación funcione. ¿Por qué? Porque si renunciamos a quienes somos, vamos a perder quiénes realmente somos, o sea, mejor dicho, vamos a perder la experiencia de llegar allí y la relación no va a funcionar. No podemos sacrificarnos, apagarnos, disminuirnos por mantener una relación y hacer que funcione. Eso no es posible. Es natural querer la compañía de otros y sabemos que somos uno con todo y todos. Intuitivamente eso lo sabemos y por eso es que queremos experimentarlo, por eso es que los seres humanos somos seres sociales. A nivel intuitivo sabemos que somos uno con todo y todos y queremos la experiencia de eso. Por eso es natural que anhelemos la compañía de otros. Pero no debemos querer tanto la compañía de otros hasta tal punto en que renunciemos a la compañía de nosotros mismos, a nuestra propia compañía. No debemos desaparecer para que otro aparezca. Si soy fiel a mí mismo, nunca estaré solo. Si renuncio a mi ser real, voy a terminar resintiéndome con el otro por hacerme eso, ¿no? Gracias a ti o por mantenerte a mi costado, he renunciado a quien soy y voy a terminar resintiéndome con esa persona. Esto lleva a que debemos siempre actuar honestamente en las relaciones. Y parte de la deshonestidad no solamente es decir la verdad al otro todo el tiempo, sino a nosotros mismos, ser fieles a nosotros mismos. El propósito real de una relación es proveerte del campo contextual en donde puedas elegir y declarar, expresar y realizar, experimentar y volverte quien realmente eres. Y eso se logra mediante lo que pones en la relación, no lo que sacas de la relación. Las relaciones no te dan algo, existen para que tú puedas tener algo que dar. Sin una relación no tenías nadie y nada a quien darle algo. Y es mediante el dar quien realmente eres que obtienes tu experiencia de ello, ¿no? Entregándole al otro quién realmente eres, es que tú vas a lograr experimentar quién realmente eres. Si no existiera un otro, no podrías. Si todos somos uno, tu definición de tú incluye a todos y a todo. Lo que haces por otro, lo haces por ti. Entonces, en realidad, estás siendo egoísta, porque cuando haces algo por otro, no hay nadie más en la habitación, entonces lo estás haciendo por ti mismo. Pero no debemos descuidar las necesidades y deseos de tu ser local para satisfacer a tu yo más grande. O sea, en otras palabras, necesitas empezar por ti mismo
y luego por los demás. Tienes que ser honesto con tu ser local y actuar de acuerdo a tu propia verdad, para luego moverte hacia el yo más amplio, que es los demás. Nadie se va a sentir feliz sabiendo que tú sacrificas quién eres y lo que eliges en la vida para hacerlo feliz. Nadie podría ser feliz sabiendo que tú estás haciendo eso. Todos queremos que la otra persona primero tenga claro qué es lo que le hace feliz y sea viva desde esa claridad para que nosotros podamos evaluar si realmente podemos tener una relación funcional con esa persona. O sea, en una situación ideal, yo necesito ser fiel a mí mismo, ir hacia donde estoy yendo, vivir desde esa claridad, teniendo en cuenta lo que me hace feliz. ¿Para qué? Para que la otra persona que va a entrar en una relación conmigo pueda evaluar y decir, ok, sí, se alinea conmigo, es compatible y puedo. El problema es cuando nosotros nos apagamos a nosotros mismos para que el otro pueda ser feliz y cumplir sus sueños y todo, y al final siga habiendo una incompatibilidad y todo termina cayéndose como un castillo de naipes. Todos queremos una relación que funcione para todos, no solo para uno o no solo para algunos. Lección 25. Eres un mensajero. ¿En qué sentido eres un mensajero? Que todos estamos enviando un mensaje a la vida, acerca de la vida en cada minuto de la hora y el día. Ya hemos visto que la vida es un proceso de una única cosa que se alimenta a sí misma a través de sí misma con información de sí misma. La vida es un sistema de circuito cerrado. Le dice a sí misma sobre sí misma y desde esta nueva información se recrea a sí misma de nuevo. Por eso siempre está en expansión. ¿Qué es lo que manda tu mensaje? Todo lo que piensas, eliges, haces y recuerdas es transportado a la vida de dos maneras, a través de tu código genético y a través del campo mórfico que tenemos. Tú como mensajero estás enviando un mensaje a la vida a través de la vida, acerca de la vida, cada día, en cada momento. La conciencia colectiva puede crear experiencia colectiva sin necesariamente que nadie incluso sepa cómo sucede y que tampoco sepa qué está sucediendo, ¿no? Y esa es la realidad. Nosotros vivimos en una experiencia colectiva por nuestra conciencia colectiva que nosotros mismos estamos alimentando. Tú estás impactando a la conciencia colectiva todos los días, incluso en el nivel puramente físico, siempre estás enviando un mensaje a la vida acerca de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo esta presentación y el mensaje que envío es esta presentación. Los seres humanos somos seres susceptibles. Cogemos la vibra de lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros cogemos la vibra de la música, de las películas, de la comida, de la ropa que nos ponemos. Igualmente, nosotros enviamos vibras a otros y así cumplimos un rol de mensajeros en el desarrollo de nuestro futuro colectivo. Lección 26. Tú eres la verdad. Todo lo que sientas que es así, en realidad es así, con respecto a Dios y a la vida. Tú eres la verdad. La verdad de nadie más puede ser la verdad absoluta para ti. ¿Por qué? Porque tú siempre estás tomando la decisión de lo que es verdad para ti. La única verdad que existe en el universo es la verdad que existe dentro de ti. No existe una verdad absoluta. La verdad es relativa. Nosotros ya hemos visto anteriormente cómo la verdad se crea en nuestra mente. Y todo es una cuestión de perspectiva. Todas las definiciones desaparecen cuando la perspectiva cambia. Esto quiere decir que nada es verdad, nada en el sentido absoluto es verdad. No tienes que creer, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Tú no tienes que creer lo que alguien más te dice, pero sí tienes la responsabilidad de decidir lo que es verdad para ti. Y como vivimos en un proceso en el que Dios es un proceso y nosotros somos Dios, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a determinar nuestra verdad. Lección 27. El amor de Dios es incondicional. ¿Por qué? ¿Por qué es incondicional y no puede ser de otra forma? Porque la condicionalidad es una ilusión humana. Aquello que es, y no hay condiciones en las que no sea. Tú eres quien realmente eres todo el tiempo. No hay ninguna condición en la que no seas quien realmente eres.
Que lo hayas olvidado es diferente, que no lo recuerdes es diferente, que no lo puedas definir o etiquetar, como hemos visto, es diferente. Pero siempre eres aquello que eres. No hay una condición en la que no seas eso. Entonces, no es posible que aquello que es no sea. No hay condiciones bajo las cuales esto sea verdad. Por eso la vida es eterna, porque la vida es aquello que es. Y lo que es no puede no ser. La vida siempre fue, es ahora y siempre será sin fin. También Dios, porque Dios es lo que la vida es. También el amor. El amor siempre fue, siempre es y siempre será, porque el amor es lo que Dios es. Por tanto, el amor no conoce condición. El amor simplemente es. El amor no puede no ser. No hay condiciones bajo las cuales desaparezca. Dios no puede no ser. No hay condiciones bajo las cuales desaparezca. La vida no puede no ser. No hay condiciones bajo las cuales desaparezca. Por lo tanto, el amor condicional es un oxímoron. Son mutuamente excluyentes. La experiencia de la condicionalidad y la experiencia del amor no pueden existir en el mismo tiempo y en el mismo lugar. No hay condiciones. Si no hay condiciones que cumplir, eso quiere decir que puedes tener la vida que deseas. ¿Cómo? Simplemente eligiéndola. No tiene que suceder paso uno, paso dos, paso tres, o darse un determinado contexto en el cual necesites llegar a ciertas condiciones para tener la vida que tú quieras. Eso no es real, es una ilusión. Pero la podemos hacer real en nuestra experiencia si lo seguimos creyendo. Solamente necesitamos elegir la vida que queremos tener. Lección 28. Hay suficiente. Dios ha creado un mundo con abastecimiento suficiente para todos. No hay carencia de nada del universo de Dios. Pareciera que sí, pero no juzgues por las apariencias. Todo lo que tendríamos que hacer es compartir. Y aquí viene una pregunta de autorreflexión importante, ¿no? ¿Hay suficiente? Si pensaras que hay suficiente de todas las cosas que imaginas que necesitas para ser feliz, ¿qué elecciones y decisiones tomarías de manera diferente mañana? ¿No? ¿A qué te atreverías? ¿Qué harías? ¿Qué harías de diferente? Si pensaras que todo aquello que necesitas para ser feliz ya hay suficiente de eso. Mucha gente, por ejemplo, se limita sus decisiones con respecto al dinero, ¿no? A la abundancia, al miedo a la carencia. ¿Qué harían de diferente? Piensa en cómo tus propios pensamientos de que no hay suficiente han coloreado tus decisiones, tus elecciones y tus expectativas de los otros. La primera experiencia en la vida es la separación de nuestra madre, es la separación de toda la fuente de vida. Desde allí viene nuestra experiencia de la carencia. La experiencia de la carencia parte a partir de la idea de separación. Cuando no hay suficiente de lo que pensamos que necesitamos para ser felices, creemos que tenemos que hacer cosas para obtener lo más que se pueda y por lo tanto debemos competir. Cuando nosotros decidimos eh, abrazar la idea de que hay suficiente, debemos salir de la mente competitiva, ¿no? No podemos mantener una mente competitiva, porque la mente competitiva se basa en la idea de que no hay suficiente, de que hay carencia. La idea no existe, la necesidad no existe en el universo. Uno solo necesita algo si requiere un resultado en particular. El universo no requiere un resultado en particular porque el universo ya es el resultado. La necesidad no existe en la mente de Dios. Dios necesitaría algo si Dios requiriera de algún resultado en particular. Y Dios no requiere de ningún resultado en particular por una sencilla razón, porque Dios produce todos los resultados posibles. No hay ningún resultado que requiera. Si Dios requiriera algo para producir un resultado, ¿de dónde lo obtendría? Si no existe nada fuera de Dios. Dios es todo lo que es, lo que fue y lo que será. No hay nada que no sea Dios. Entonces, Dios no necesita que ocurra nada excepto lo que está ocurriendo. La vida no necesita que ocurra nada excepto lo que está ocurriendo.
el universo no necesita que ocurra nada excepto lo que está ocurriendo. Tú no necesitas nada para sobrevivir, tu supervivencia está garantizada. Dios te dio la vida eterna y nunca te la ha quitado. Solo hay una, solo hay una cosa, y esa única cosa es todo lo que hay y no puede ser insuficiente de ninguna forma, porque esa única cosa lo es todo y por lo tanto es suficiente en sí misma. La ilusión de la separación ha producido una creencia de que no hay suficiente. Nosotros pensamos, ¿no? Si solamente existiera una cosa y tú supieras que solo hay una única cosa, nunca tendrías dudas de que no va a haber suficiente. Siempre habría suficiente de ti mismo porque solo existe una cosa. Pero cuando viene la idea de la separación, cuando tú decides que hay algo más que una única cosa, entonces y solo entonces, por la separación, podría parecer que no hay suficiente de esa otra cosa. Entonces, esa otra cosa que piensas que hay, en realidad es la misma energía de lo que la vida está hecha. Y tú eres esa vida y lo que la vida es, lo cual es Dios en sí mismo. O sea, nunca va a faltar. Tú eres parte de todo lo que hay y eres la única sustancia que hay. No existe otra cosa, por lo tanto, que pueda ser escasa. O somos autosuficientes en nosotros mismos. ¿Cómo puedes experimentar esto, llevarlo a un nivel práctico? Sé la fuente de aquello que quieras experimentar en la vida. Cuando pienses que no hay suficiente de algo, busca un lugar en el mundo en donde tú puedas agregar más de eso, de lo que piensas que no hay suficiente, al abastecimiento del mundo. En el momento en el que tú empiezas a regalar o dar aquello de lo que piensas que tienes poco o nada, vas a empezar a tener la experiencia de tener bastante de eso como para darlo. Y esto va a cambiar tu experiencia interna y externa. Es bien interesante porque esto desafía un poco a lo que tu mente te quiere llevar, ¿no? Tu mente quiere pensar, por ejemplo, que el dinero, si tú entregas dinero, es como que el dinero fuera externo a ti y se va a acabar. Pero si tú te ves como la misma energía, que es la energía del dinero, que es la energía de los árboles, que es la energía de los otros, siempre vas a ser suficiente en ti mismo. Entonces, entregar aquello que tú piensas que no hay suficiente crea una experiencia, incluso a nivel corporal, de que sí tienes suficiente y por lo tanto esa va a ser tu experiencia. Por eso que se nos dice que eh, seamos la fuente, ¿no? Y actuemos desde nuestro primer impulso. ¿Cuál es el primer impulso? Por ejemplo, cuando una persona te pide dinero en la calle, tú metes la mano al bolsillo y quieres coger y dárselo. Pero cuando estás metiendo la mano al bolsillo es donde se mete tu mente y te dice, no saques un billete, saca una moneda o no entregues tanto. Pero la idea es romper con esa idea de escasez de la mente y simple y llanamente meter la mano, sacar y lo que coges lo entregas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se acostumbre a esa sensación de no necesito preocuparme por la carencia, siempre hay suficiente y simple y llanamente entrego. Es intervenir antes de que ocurra el pensamiento de carencia. Lección 29. Eres un ser humano. Eso tiene que ver con el ser, hacer y tener. Tu hacer es un reflejo de tu ser o de tu estado del ser, desde dónde vienes, en lugar de hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Tratamos de llegar a un estado del ser a través del hacer. Si hago lo que las personas abundantes hacen y tengo lo que las personas abundantes tienen, entonces voy a ser abundante. Pero en realidad no es así. Es primero soy abundante para que desde ese estado de abundancia salga lo que yo hago y por ende tenga lo que yo tengo desde mi estado del ser de abundancia, no al revés. El ser es una expresión de la mente y el alma. El hacer es una expresión del cuerpo. Todas las experiencias del cuerpo surgen de las experiencias de la mente o del alma. Tú eliges de cuál. ¿De dónde va a salir tu experiencia del cuerpo? ¿De tu mente o de tu alma? Tu mente siente y tu cuerpo hace. O si usas el sistema del alma, tu alma siente y tu cuerpo hace. El alma siempre siente alegría, porque el alma es alegría. El alma siempre siente amor, porque el alma es amor.
El alma siempre se siente conectada a la maravilla de la vida, porque el alma es la maravilla de la vida expresada. Entonces, el truco es salir de tu cabeza e ir hacia tu corazón. Cuando lo que haces es un reflejo de lo que eres, en lugar de una forma de tratar de llegar a un estado, entonces y solo entonces es donde has producido una transformación permanente o un cambio duradero en ti. No puedes hacer pacífico, solo puedes ser pacífico. No puedes hacer amoroso, solo puedes ser amoroso. No puedes hacer unido, solo puedes ser unido. Entonces, no, de ahí parte de esta famosa frase, ¿no? No busques cambiar al mundo, busca ser el cambio que quieres ver en el mundo. Tienes que salir de tu cabeza e ir a tu corazón. Lección 30. Querer algo es alejarlo de ti. Querer algo es admitir de que no está allí ahora, de que no lo tienes. Y esa admisión, ese pensamiento es lo que hace que sea verdad en tu realidad. Porque la vida es lo que decimos que es exactamente lo que pensamos que es y es exactamente cómo actuamos lo que es. Nuestros pensamientos, palabras y acciones no solo describen la vida, la crean. Por eso se habla de la declaración del yo. Es el yo soy, es lo que decides que es verdad para ti. Por ejemplo, si piensas que necesitas más dinero, ese es el resultado que vas a producir. Vas a querer más dinero. El universo simplemente declara, así como lo dices, así se hará. El universo te toma literalmente por las cosas que piensas, dices y haces. Dios no crea nuestra realidad, la observa. Nos dio el poder de crear nuestra realidad. Entonces, la idea es cambiar tus requerimientos o lo que crees querer o requerir por deseos. Un deseo es una preferencia. Un requerimiento incluso podría ser visto como una necesidad. ¿Cómo puedes darte cuenta cuál es la diferencia entre deseo o querer? Puedes ver la diferencia por el grado en el que te enojas si no te satisface, ¿no? Y aquí viene por ejemplo, cuando te ofrecen helado, ¿no? Y decir, ¿cuál prefieres? ¿Vainilla o chocolate? Quiero vainilla, pero si me dan el de chocolate, pues no pasa nada, igual lo tomo. Solo es una preferencia. Cuando es un requerimiento es solamente quiero el de vainilla. Si no me dan el de chocolate, si me dan el de chocolate ya no quiero nada, me molesto. Es diferente, eso ya es un nivel de requerimiento. Lección 31. Tu vida no tiene que ver con tu cuerpo. Tu vida es acerca del viaje de tu alma y de las almas de todos aquellos que están en el viaje contigo. Los placeres de tu cuerpo son parte de la vida, pero no son la prioridad. Tu vida y lo que llamas entretenimiento y placer van a cambiar cuando tú decidas que no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es algo que tienes, no algo que eres, es una herramienta. Es como tener un auto. Tú te subes al auto para ir a donde vas. Lo mismo, te subes a tu cuerpo para ir a donde vas. ¿En dónde? En el viaje de tu alma. Cuando empieces a girar en torno al viaje de tu alma y a tu evolución, lo que tú llamas entretenimiento y placeres van a cambiar. Eso no quiere decir que no vas a querer tener placeres corporales o carnales, pero simple y llanamente no van a ser la prioridad. Lección 32. Tu salud es tu creación. Todo en tu vida en realidad es tu creación, no es solamente tu salud. No puedes cambiar cualquier parte de tu vida hasta que no estés dispuesto a tomar responsabilidad por toda tu vida. Cuando tú realmente empiezas a aceptar la idea de que todo lo que está sucediendo en tu vida es en algún nivel responsabilidad tuya, solo allí, solo en ese momento vas a poder cambiar cualquier parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de tu propia realidad. Nada te sucede por coincidencia o por suerte. Tan pronto como aceptes que tú estás creando todo, puedes empezar a trabajar en cambiar las partes que no prefieres, usando las tres herramientas de creación: pensamiento, palabra y acción. Lo que resistes persiste, lo que miras desaparece, cesa de tener su forma ilusoria. Con respecto a la salud, entonces, en lugar de tratar de sanar en sí la condición física, es tratar de sanar tu idea con respecto a eso. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo pienso que una enfermedad o una condición de salud está bien para mí, o sea, está bien que la tenga, no me opongo, no me resisto, voy a experimentar la condición como que está bien para mí. Voy a pasarla bien, no va a alterar mi estado del ser independientemente de que esté o no esté. Pero si decido que tener esa condición no está perfectamente bien conmigo, entonces lo voy a experimentar de esa forma. Si me voy a resistir, voy a experimentarlo como resistencia. Si lo voy a aceptar como que está bien para mí, perfectamente bien, lo voy a experimentar como que está perfectamente bien para mí, independientemente de que esté o no manifestada esa condición física en mi cuerpo. Tú estás creando tu propia realidad. Lección 33. Eres parte del cuerpo de Dios. Eres el cuerpo de Dios. Dios no tiene un cuerpo sin ti y sin ti Dios no sería alguien. O sea, Dios se vuelve persona y lo dices a ti. Es una manera de decirlo, ¿no? Tienes una relación funcional con Dios cuando te ves como parte del cuerpo de Dios. Si miras las células más pequeñas de tu cuerpo con un microscopio poderoso, vas a darte cuenta de que hay un universo pequeño metido allí. De la misma manera podemos extrapolar esta metáfora a llevarlo a que si viéramos el cuerpo de Dios es como un universo y nosotros seríamos como una partícula dentro de ese universo, ¿no? Esto nos lleva básicamente al concepto cómo se aplica, cómo se hace funcional. Cuando nosotros nos percibimos como parte del cuerpo de Dios, como que somos Dios, tenemos una relación funcional con Dios, la podemos usar a nuestro beneficio. Siguiente, toda la vida es una conversación con Dios. ¿A qué se refiere este concepto? La vida misma es una oración que no termina nunca y nuestra propia conversación con Dios se da en todo momento. Dios está contigo durante toda tu vida, durante todos los aspectos de tu vida. Te puedes imaginar a Dios contigo en cualquier contexto, en todos los ámbitos de la vida, incluso en el sexo. No hay nada de qué avergonzarnos. Muchos de nosotros pensamos que solamente estamos teniendo una conversación con Dios cuando estamos en estos talleres o cuando estamos meditando o cuando estamos en el parque, pero nos cuesta imaginarnos que incluso cuando estamos teniendo sexo, Dios está allí en todo el momento. No termina esa comunicación. Entonces es ser consciente y estar alerta de que no hay un momento en el que no esté Dios en toda experiencia que tengamos. Hasta cuando salimos a bailar, allí también está Dios. A eso se refiere este concepto. Y con eso ya hemos terminado los primeros 34 conceptos principales de conversaciones con Dios o la nueva espiritualidad.